Los genocidios. Probablemente, el peor crimen que se puede cometer contra la humanidad. Algo común cuando pensamos en genocidios, es que a casi todos se nos viene a la cabeza los mismos nombres. Los que aparecen en libros, documentales, y clases de historia, así como el Holocausto, o los cometidos en la Unión Soviética. Pero hay otros, igual de brutales y sangrientos, e igual de devastadores. Casos, que no tienen el reconocimiento internacional que deberían de tener. Antes de empezar, quiero dejar claras las diferencias de genocidio y limpieza étnica. En un genocidio, el objetivo principal es exterminar y destruir a una cultura, etnia, raza, o religión. Algo así como lo ocurrido en el Holocausto con el pueblo judío y demás perseguidos, con una intención clara de exterminar a todo un pueblo. En cambio, en una limpieza étnica, el objetivo principal es expulsar una etnia, para así poder crear una zona étnicamente homogénea. No se basa en la destrucción y el asesinato, aunque muchas veces suele ocurrir eso. Algo así como lo ocurrido en la antigua Yugoslavia en los 90s, o lo que ocurre hoy en día en la zona palestina de Cisjordania. Habiendo dejado todo esto claro, empezamos con 10 genocidios y limpiezas étnicas poco conocidos. Puesto número 10. Estados Unidos, es un país, en el que su propio Estado ha cometido numerosos crímenes contra su propia gente. Esto nos lleva a uno de los procesos más largos, y silenciosos de la historia moderna. Se trata de la expansión de los Estados Unidos, hacia el oeste. Durante más de un siglo, cientos de pueblos indígenas, fueron desplazados de sus tierras ancestrales, empujados cada vez más lejos, mientras el territorio de los colonos se expandía sin freno alguno. No se trató de un único evento, sino de una serie de guerras, tratados incumplidos, y expulsiones forzadas, que cambiaron para siempre el mapa de Norteamérica. Uno de los episodios más conocidos fue el llamado Sendero de las Lágrimas, en donde 70.000 nativos Cherokee, y otras tribus, fueron obligados a abandonar sus hogares, en condiciones extremas, sin apenas recursos suficientes para sobrevivir al viaje. Otro acontecimiento horrible, fue la apodada como la Larga Caminata, en donde el ejército estadounidense obligó a unos 10.000 nativos navajos, a caminar entre 400 y 500 kilómetros, de sus tierras ancestrales, haciendo que muchos murieran en el camino, ya sea por el hambre, el frío, o las enfermedades. Lo peor es que no solo se les obligó a caminar sin apenas descanso, sino que también se les destruyó y quemó sus hogares, sus cosechas, y su ganado. También es recordado el acontecimiento ocurrido en Wounded Knee, en Dakota del Sur, en donde el ejército de los Estados Unidos rodeó un campamento de nativos lakotas. Luego de rodear este campamento y tras un forcejeo con varios nativos, los soldados comenzaron a disparar con 4 cañones Hotchkiss, y a acribillar a los nativos con fusiles, asesinando a 90 hombres, 200 mujeres y niños, dejando así con un total de aproximadamente 300 muertos, y 51 heridos. Aquí estáis viendo una de las imágenes de la masacre, aunque obviamente con mucha censura, debido a las políticas sensibles de YouTube. Tal vez el ejemplo que voy a poner es un poco friki de mi parte, pero si han jugado al videojuego Red Dead Redemption 2, entenderán lo ocurrido en esta época, cuando se ve la relación entre el pueblo Huapipi y el gobierno estadounidense. Algún día creo que dedicaré un video relacionado a este tema, ya que no solo ocurrió en Estados Unidos, sino que también ocurrió en Canadá, y demás lugares del continente americano. Puesto número 9. Este acontecimiento, fue considerado por muchos historiadores, como el primer genocidio del siglo XX. Ocurrió en lo que hoy en día es Namibia, a principios del siglo pasado. Todo comenzó en 1904, cuando el pueblo herero, liderado por Samuel Marero, se levantó en armas, en una rebelión contra el despojo de sus tierras, y los abusos cometidos por el Imperio Alemán. Poco después de la rebelión de los Herero, los Namaqua también se rebelaron, uniendo fuerzas entre ambos pueblos. La respuesta del Segundo Reich alemán fue brutal. El Imperio alemán envió al general Lothar von Trotha, quien movilizó a 14.000 soldados alemanes hacia Namibia, y emitió a sus soldados las órdenes directas de exterminio contra las poblaciones Herero y Namaqua. Tras derrotar a los Herero, en la batalla de Waterberg, von Trotha emitió una orden clara, declarando que cualquier herero encontrado dentro de las fronteras alemanas, armado o no, con o sin ganado, debería de ser fusilado.
Aunque eso no fue lo único, a los supervivientes, estuvieron empujándolos hacia el desierto del Kalahari, donde el acceso al agua, era prácticamente imposible. Fue aquí donde muchos murieron de sed, hambre, o agotamiento, mientras otros fueron encerrados en campos de concentración improvisados, donde las condiciones eran miserables. Se calcula que gran parte de la población Herero y Namaqua, fue exterminada durante estos años. Esta barbarie duró desde 1904, hasta 1908. Y se cree que aproximadamente, fallecieron unas 11.000 personas. Y para terminar, y como dato curioso, Samuel Maharero, falleció de causas naturales, en el protectorado británico de Bechuanalandia, en lo que hoy en día es Botsuana. Hoy en día, Samuel Maharero es considerado un gran héroe en Namibia, por tener el valor de ser la figura clave de la rebelión, contra el Imperio Alemán. Puesto número 8. América Latina, es una región que lamentablemente, ha sido muy golpeada por dictaduras, corrupción, guerras, narcotráfico, y mucho más. Ahora nos enfocaremos en la región de Centroamérica, concretamente en el país de Guatemala, durante la guerra civil que tuvo una larga duración de 36 años, desde 1960, hasta 1996. En este conflicto, la población indígena maya fue una de las más afectadas por la violencia estatal. Esta tragedia es más reciente de lo que parece, ya que ocurrió durante los años 80, bajo la dictadura de Efraín Ríos Montt. En dicha dictadura, se llevaron a cabo operaciones militares, en zonas rurales del país. Muchas comunidades, fueron acusadas de colaborar con grupos insurgentes, relacionados con la izquierda política, lo que llevó a campañas de represión extremadamente duras, y sangrientas. Las víctimas, pertenecían en su mayoría al pueblo Ixil, de origen maya. Ríos Montt, introdujo la llamada política de tierra arrasada, en la que numerosas aldeas enteras fueron atacadas, destruidas, e incendiadas. Muchas de las víctimas, fueron forzadas a abandonar sus tierras. La población civil, sobre todo en la región de la Franja Transversal del Norte, quedó atrapada en medio del conflicto, sufriendo desplazamientos masivos, y una violencia sistemática brutal. La crueldad de este genocidio fue atroz, ya que se documentaron actos de tortura extrema, violencia sexual generalizada contra mujeres, y asesinatos de niños y neonatos, para así impedir la continuidad étnica del pueblo Ixil. Estos crímenes fueron cometidos en un período de 3 años, entre 1981 y 1983, en donde 1.771 personas del pueblo Ixil murieron o desaparecieron. La mayoría de los perpetradores, fueron miembros del ejército guatemalteco, o miembros de grupos paramilitares, como los llamados, escuadrones de la muerte. Décadas después, estos hechos fueron investigados por tribunales y organismos internacionales, que los calificaron como actos de extrema violencia contra la población Ixil. En el año 2013, el día 10 de mayo, el ya ex dictador Efraín Ríos Montt, fue condenado a 80 años de prisión, por ser responsable del genocidio del pueblo Ixil, pero lamentablemente, 10 días después, la Corte Constitucional, anuló la sentencia, y Ríos fue condenado a un arresto domiciliario. El dictador, falleció en 2018, a los 91 años de edad, sin pagar por sus crímenes en prisión. Algo triste, ya que las víctimas de su dictadura lo vieron como un caso de impunidad ante crímenes de lesa humanidad. Puesto número 7. Todos sabemos que la situación en Medio Oriente nunca fue pacífica. Al igual que América o África, es una región muy marcada por la violencia y la influencia de potencias externas, por intereses económicos y geopolíticos. Ahora hablaré del tormento vivido por el pueblo kurdo, concretamente en Irak, en los años 80, durante la dictadura de Saddam Hussein. En este contexto, el pueblo kurdo fue uno de los principales objetivos de una campaña militar, conocida como la Operación Al-Anfal. Durante los años 1987 y 1989, el ejército iraquí llevó a cabo una serie de ofensivas, en zonas habitadas por población kurda, acusadas de colaborar con movimientos rebeldes, y con el gobierno de la República Islámica de Irán. Sin embargo, estas operaciones fueron mucho más allá del ámbito militar, y fueron una excusa, para llevar a cabo un plan de limpieza étnica.
Miles de aldeas fueron destruidas, cientos de miles de personas fueron desplazadas, y comunidades enteras desaparecieron del mapa. Uno de los episodios más conocidos fue el uso de armas químicas contra la población civil, incluyendo el ataque químico con gas mostaza y gas sarín en la ciudad de Halabja, donde murieron unas 5.000 personas en cuestión de horas. Las víctimas no eran únicamente combatientes, sino también familias enteras, incluyendo niños y ancianos. Este proceso formó parte de una campaña sistemática de represión contra la identidad kurda dentro de Irak, que dejó decenas de miles de muertos y comunidades completamente destruidas. Se estima que un total de 182.000 personas perdieron la vida durante este periodo de 3 años, mientras que 3 millones de kurdos fueron desplazados. Y no solo eso, sino que uno de los proyectos de Saddam Hussein fue la llamada arabización, es decir, eliminar o desplazar a los kurdos del Kurdistán iraquí, para sustituir esa población por árabes de otras zonas de Irak. Los principales responsables fueron Ali Hassan al-Mayid, apodado como Ali el Químico, fue apodado así tras ser el responsable de dar las órdenes de ataques químicos, y su primo, Saddam Hussein, quienes fueron condenados y ejecutados tras estos crímenes, aunque ya hablé de este tema en mi segundo video, que lo estoy poniendo en pantalla por si quieren verlo. Lo peor de todo, es que años después de estos ataques químicos, el Kurdistán iraquí presentó altos porcentajes de cáncer, problemas de salud crónicos, y nacimientos con malformaciones físicas, y todo, debido a estos ataques químicos. Simplemente atroz. Puesto número 6. Ahora vamos a ver otra región, que tristemente también ha sido muy golpeada por la violencia política. El sudeste asiático, específicamente, en Indonesia, durante la década de los años 60. En este periodo, el país atravesó una enorme crisis política, que culminó en una de las mayores masacres del siglo XX. Para poner un poco en contexto, todo comenzó tras un intento de golpe de Estado, que fue atribuido al Partido Comunista de Indonesia, en 1965. En dicho golpe de Estado, se asesinaron a 6 generales del ejército, haciendo que este fallido golpe de Estado fuera utilizado por la dictadura del general Suharto como una justificación para una campaña de represión a gran escala contra supuestos simpatizantes comunistas. Fue aquí donde se desató una brutal ola de violencia en todo el país. A esta oleada de violencia se le conoció como el genocidio indonesio o la purga anticomunista. El ejército, junto con milicias locales y escuadrones de la muerte, llevó a cabo arrestos masivos, ejecuciones y persecuciones en distintas regiones de Indonesia. Las víctimas no eran únicamente combatientes, sino también civiles acusados de tener vínculos políticos o ideológicos relacionados al comunismo. Y no solo eso, sino también se asesinaron a personas por ser ateas, y a civiles indonesios de origen chino. Durante meses, el país estuvo sumido en un clima de terror extremo, en donde las denuncias y las acusaciones podían significar la muerte. Se estima que un total de 500.000 a 3 millones de personas fueron asesinadas durante esta purga. Y todo esto, en unos pocos de meses, desde octubre de 1965 hasta marzo de 1966. Otro motivo que tuvieron para cometer este crimen fue el hecho de que el PKI estaba ganando mucha popularidad en Indonesia, tanto así que fue considerado por muchos historiadores como el tercer partido comunista con más seguidores del mundo. Este episodio marcó profundamente la historia moderna de Indonesia y dejó una huella que todavía hoy sigue siendo objeto de debate y memoria histórica, ya que hubo mucha impunidad ante estos crímenes. Puesto número 5. Otra vez en Asia, solo que ahora nos lleva al sur de Asia, en la tragedia ocurrida en Bangladesh. Todo ocurrió en el contexto de la guerra por la independencia de Bangladesh, en 1971. En ese momento, la región aún formaba parte de Pakistán, bajo el nombre de Pakistán Oriental, pero existían fuertes tensiones políticas, culturales y económicas con el gobierno central pakistaní. La tensión terminó escalando, hasta convertirse en un conflicto bélico.
En respuesta a los movimientos independentistas, el ejército pakistaní lanzó una campaña militar a gran escala en Bangladesh, bajo las órdenes del presidente Yahya Khan. Durante esta operación, se llevaron a cabo ataques contra población civil en distintas zonas, incluyendo aldeas y ciudades. Las víctimas no eran únicamente combatientes, sino también civiles, que quedaron atrapados en el conflicto. Uno de los episodios más trágicos, fue lo ocurrido, el jueves 25 de marzo de 1971, cuando en esa noche, el gobierno pakistaní lanzó la Operación Reflector, que fue un ataque masivo, e indiscriminado contra intelectuales, estudiantes, y civiles, en la ciudad de Dhaka, dando así, el comienzo del genocidio de Bangladesh. También se produjeron desplazamientos masivos de población, con millones de personas de Bangladesh, huyendo hacia la India para escapar de la violencia. Uno de los aspectos más graves de este conflicto fue la violencia sistemática contra la población civil, incluyendo asesinatos masivos, y otros abusos documentados durante la guerra. Uno de los mayores crímenes en esta guerra, fue el uso de la violencia de género como arma, ya que se estima que entre 200.000 y 400.000 mujeres, fueron violadas de forma sistemática. Se estima que los asesinatos fueron de 300.000, aunque el gobierno de Bangladesh lo estima en 3 millones de asesinados, durante este periodo. Finalmente, tras la intervención de la India, el conflicto terminó con la independencia de Bangladesh a finales de 1971. Y como dato curioso, el tercer presidente de Pakistán, el antes mencionado, Yahya Khan, fue considerado como el responsable de este genocidio. Perdió la presidencia tras la derrota de Pakistán en la guerra. Décadas después, estos hechos siguen siendo objeto de estudio y debate histórico, y son considerados por muchos como uno de los episodios más violentos y olvidados del siglo XX, en Asia. Puesto número 4. Myanmar. Antes conocida como Birmania. Es otro de esos países, en los que parece que todo va mal. Recientemente, en 2021, dicho país tuvo un golpe de estado militar, haciendo que termine regresando una junta militar en su gobierno. Pero antes de esta dictadura iniciada en 2021, ya hubo un problema bastante grave, y por desgracia, bastante olvidado por la comunidad internacional. Estoy hablando de la tragedia ocurrida en 2017, que sufrió el pueblo rohingya, una minoría musulmana, asentada principalmente en el estado de Rakhine. Durante décadas, esta minoría sufrió discriminación, restricciones legales, y persecución por parte del gobierno birmano. Sin embargo, la situación empeoró drásticamente a partir del año 2017. En ese año, el ejército de Myanmar lanzó una serie de operaciones militares en distintas aldeas rohingya, alegando que se trataba de acciones contra grupos insurgentes. Pero numerosos informes y testimonios denunciaron que las operaciones fueron mucho más allá del ámbito militar. Aldeas enteras fueron incendiadas, miles de civiles murieron, y una enorme cantidad de personas se vio obligada a huir del país. Se estima que un total de 740.000 rohingyas escaparon hacia Bangladesh, en condiciones extremadamente duras, provocando una de las mayores crisis humanitarias recientes en Asia. Aquí en pantalla os estoy mostrando cómo es uno de los campamentos, en donde se encuentran los rohingyas exiliados. Para que os hagáis una idea, la organización Médicos Sin Fronteras denunció que en tan solo un mes, se asesinaron a un total de 6.700 rohingyas. Mientras que hasta la fecha de subir este video, se estima que han muerto 25.000, aproximadamente. El pueblo rohingya es considerado el pueblo apátrida más grande del mundo, ya que se les niega a la nacionalidad birmana desde 1982, sin importar que hayan nacido en Myanmar. El responsable fue el general Min Aung Hlaing, mismo general que en el año 2021 dio un golpe de estado y se hizo con el control del estado birmano, haciendo que también inicie una nueva guerra civil en Birmania. Muchos rohingyas fueron forzados a reclutamientos militares por del estado birmano para participar en esta guerra, a pesar de que se les quitó la nacionalidad birmana. La presidenta de Myanmar en aquel 2017 fue Aung San Suu Kyi, que ganó un premio Nobel de la Paz en 1991 tras participar en una lucha democrática no violenta y pasar 15 años de prisión por protestar, pero su reputación fue manchada tras la limpieza étnica ocurrida durante su presidencia.
Actualmente, San Suu se encuentra bajo arresto, aunque su arresto solo fue por motivos políticos. Puesto número 3. Uno de los mayores infiernos olvidados por el mundo, nos lleva nuevamente al sudeste asiático, y otra vez, el Estado de Indonesia estuvo involucrado, en lo ocurrido en Timor Oriental. Aunque hoy en día, Timor Oriental es un país independiente, durante gran parte del siglo XX, fue una colonia de Portugal. Todo cambió en 1975, cuando Timor Oriental declara su independencia, y fue en ese momento, que el ejército de Indonesia invade dicho país, bajo las órdenes del antes mencionado, dictador Suharto. La invasión fue justificada por el gobierno indonesio, como una operación para evitar la expansión del comunismo en la región, en plena época de la Guerra Fría. Sin embargo, la ocupación rápidamente se convirtió en un conflicto extremadamente violento. Durante años, la población civil sufrió bombardeos, desplazamientos forzados, ejecuciones, y graves hambrunas. Numerosos informes denunciaron violaciones de derechos humanos cometidas durante la ocupación indonesia. Muchas aldeas fueron destruidas y calcinadas, mientras miles de personas murieron debido a la violencia, el hambre y las enfermedades provocadas por el conflicto. Se estima que una parte importante de la población de Timor Oriental murió durante estos años de ocupación, con un saldo de 102.800 víctimas mortales, aunque otras fuentes la elevan a 200.000 muertes. Quizás uno de los episodios más recordados, fue la infame masacre de Santa Cruz, el 12 de noviembre de 1991. En el cementerio de Santa Cruz, en la capital, Dili, se estaba llevando a cabo una manifestación a favor de la independencia. La protesta transcurría de forma pacífica, hasta que la situación fue escalando en tensión, y el ejército indonesio comenzó a abrir fuego contra los manifestantes, acabando con la vida de 250 de ellos. Los periodistas estadounidenses, Amy Goodman y Alan Nairn, estuvieron presentes en aquel momento, junto al camarógrafo Max Stahl, filmaron todo lo ocurrido. Ambos periodistas, Goodman y Nairn, intentaron ayudar a los manifestantes, haciendo de escudos humanos, pero fue inútil. Los soldados indonesios procedieron a golpearles, haciendo que Goodman se fracture el cráneo. A pesar de todo, la resistencia timorense continuó durante décadas, hasta que finalmente el territorio logró independizarse oficialmente, el 20 de mayo del 2002. Un episodio poco conocido que dejó una profunda herida, en la historia del sudeste asiático. En mi opinión personal, lo peor es que los generales responsables de estos crímenes, nunca fueron procesados. Puesto número 2. El colonialismo europeo en África, fue una de las mayores tragedias humanas jamás ocurridas. En el corazón de África, ocurrió uno de los episodios imperialistas, más brutales de la historia moderna. A finales del siglo XIX, y principios del siglo XX, durante los años 1885 y 1908, el territorio del Congo quedó bajo el control personal del rey Leopoldo II de Bélgica, quien convirtió la región en el llamado Estado Libre del Congo. Aunque oficialmente, el colonialismo belga se presentó como una misión civilizadora y humanitaria, la realidad fue completamente distinta. La población congoleña fue sometida a un sistema de explotación brutalmente violento, centrado principalmente en la extracción de caucho y otros recursos naturales. Las condiciones eran terribles, ya que por parte de los colonos belgas, se popularizó la mutilación de manos, como castigo, a aquellos congoleños, que no pudieron cumplir las cuotas de producción exigidas por las autoridades del imperio belga. La mutilación de manos, no tenía piedad ante edades ni géneros, miles de niños, y mujeres, fueron sometidos a este castigo infernal. Miles de personas fueron obligadas a trabajar bajo amenazas, torturas, y ejecuciones sistemáticas. Es como si todo el Congo, hubieran sido un campo de trabajo forzado al aire libre. Aldeas enteras fueron destruidas, y numerosas comunidades quedaron devastadas por el hambre, las enfermedades importadas por los colonos, y la violencia sistemática. Se estima que murieron un total de 15 millones de personas. Aunque las cifras exactas, siguen siendo debatidas por los historiadores. Con el paso del tiempo, las denuncias internacionales comenzaron a exponer lo que realmente estaba ocurriendo en el Congo.
La presión internacional terminó obligando a Bélgica a retirar el control personal de Leopoldo II sobre el territorio, en 1908. Sin embargo, las consecuencias humanas y sociales de aquella explotación dejaron una herida enorme en la historia del continente africano. Un episodio que muchos consideran como una de las mayores atrocidades coloniales jamás cometidas en el continente africano. Puesto número 1. En mi opinión personal, este es uno de los ejemplos más extremos y devastadores de genocidio del siglo XX. Sé que quizás os sorprenda, pero para mí este fue el peor dictador de la historia, y sin duda, el más terrorífico. Como dije, es una opinión personal, no una verdad. Para finalizar este top, vuelvo al sudeste asiático, para hablar del país de Camboya, aunque en la época en la que se cometieron estas barbaridades se llamó Kampuchea Democrática, me estoy refiriendo a Camboya, bajo el surrealista régimen de los Khmeres Rojos, liderados por Pol Pot. En el año 1975, tras años de guerra civil, los Khmeres Rojos tomaron el control del país, y proclamaron el inicio de una nueva era revolucionaria, de ideología comunista, basados en los ideales de Mao Zedong y Stalin. Su objetivo era crear una sociedad completamente agraria, eliminando todo rastro de vida urbana, intelectual o moderna. Poco después de tomar el poder, comenzaron evacuaciones masivas de las ciudades. Millones de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares y trasladadas al campo para trabajar en condiciones extremas. El nuevo régimen abolió el dinero, cerró escuelas, eliminó hospitales, y prohibió gran parte de la educación y la cultura. Cualquier persona considerada intelectual, o simplemente sospechosa de no apoyar al régimen, podía ser detenida. En muchos casos, bastaba con llevar gafas, o saber otro idioma para ser acusado, torturado, y asesinado. Durante los siguientes 4 años, el país vivió un sistema de trabajo forzado, hambre extrema, ejecuciones, y persecución sistemática. Las condiciones eran tan duras que millones de personas murieron por inanición, enfermedades, o ejecuciones directas. Se estima que alrededor de un cuarto de la población de Camboya murió durante este periodo, entre 1975 y 1979. Se cree que el porcentaje de muertos van de 1 millón a 3 millones. Uno de los símbolos más conocidos de esta tragedia fueron los centros de detención y tortura, como S-21, en la capital, Phnom Penh, donde miles de personas fueron interrogadas y ejecutadas. Uno de los campos de exterminio y tortura más famosos del país fue el llamado Tuol Sleng, un colegio que tras la llegada de los Khmeres Rojos, se convirtió en un campo expresamente fabricado para matar. Se sabe que de las miles y miles de personas que pasaron por aquí, solo 12 vivieron para contarlo. Este lugar es hoy en día un museo, que sirve para no olvidar la salvajada ocurrida aquí. El régimen de los Khmeres Rojos llegó a su fin en 1979, tras la invasión vietnamita, pero el país quedó completamente devastado durante décadas. A día de hoy, Camboya es un destino turístico muy popular, aunque no todos los turistas que visitan este país conocen su horrible y trágico pasado. Probablemente algún día le dedique un vídeo a Pol Pot y a los Khmeres Rojos, ya que su dictadura fue un ejemplo de cómo la estupidez y la falta de educación logró matar a millones de personas en muy poco tiempo.